Había una vez, en la antigua ciudad de Basora, un joven marinero llamado Sinbad. Amaba el mar y soñaba con descubrir tierras misteriosas y tesoros ocultos. Un día, reunió una tripulación valiente, preparó su barco con víveres y herramientas, y partió hacia lo desconocido. El viento soplaba fuerte y las olas bailaban bajo el sol. Sinbad y su tripulación navegaban felices, contemplando el horizonte, hasta que una gran tormenta los sorprendió. El cielo se oscureció. Los truenos rugieron. El barco fue sacudido por enormes olas. Durante horas, la tormenta los arrastró de un lado a otro. Finalmente, fueron arrojados a las orillas de una isla misteriosa. Sinbad exploró la isla y descubrió un enorme huevo blanco de un tamaño colosal. Curioso, se acercó con cautela. De repente, una sombra cubrió el cielo. Un gigantesco pájaro orak descendía desde lo alto. Era tan grande que podía levantar a un elefante con sus garras. Sinbad tuvo una idea. Se ató con una cuerda a la pata del pájaro mientras éste descansaba. Cuando el ave emprendió vuelo, lo llevó a una tierra desconocida, llena de montañas de piedras preciosas y tesoros inimaginables. Al llegar al suelo, Sinbad recogió tantas joyas como pudo. Maravillado por el esplendor del lugar, pronto descubrió que no estaba solo. De regreso al barco, Sinbad y su tripulación celebraron su increíble hallazgo. Pero no tardaron en enfrentarse a nuevos desafíos. Un día, divisaron una isla exuberante y decidieron desembarcar en busca de agua y provisiones. Enormes serpientes de ojos brillantes y colmillos afilados custodiaban el tesoro. Con astucia, Sinbad usó su capa para esconderse detrás de unas rocas. Esperó hasta que el pájaro orak regresara. Cuando lo vio descender, se sujetó rápidamente de sus patas y logró escapar. Planeaba comérselos uno a uno. La desesperación se apoderó de la tripulación. Sinbad ideó un plan para escapar. Esperaron pacientemente a que el cíclope se durmiera. Encendieron una gran antorcha. Con ella, cegaron al monstruo. Pensaban que habían encontrado un paraíso, pero pronto se dieron cuenta de que la isla era la morada de un gigantesco cíclope. El monstruo tenía un solo ojo y gran fuerza. El cíclope atrapó a Sinbad y sus amigos y los encerró en una cueva. Aprovechando su confusión, lograron escapar de la cueva. Corrieron a toda prisa hacia la costa. Subieron a su barco justo antes de que el cíclope pudiera atraparlos. Pero las aventuras de Sinbad no terminaban ahí. En otra isla, encontraron un majestuoso palacio dorado. Estaba rodeado de jardines florecientes y fuentes de agua cristalina. En su interior vivía un rey misterioso. El rey los recibió con festines y banquetes llenos de manjares exquisitos. Sin embargo, pronto descubrieron que todo era una trampa. El rey era en realidad un mago malvado que planeaba hechizarlos y convertirlos en esclavos. Sinbad, siempre astuto, prestó atención a cada rincón del palacio. Junto con sus compañeros, logró robar una llave mágica que les permitió escapar. Corrieron hasta la costa y encontraron un barco abandonado. Con gran esfuerzo, repararon la nave y lograron regresar al mar. Dejaron atrás al malvado hechicero. Tras muchas aventuras y peligros, Sinbad finalmente regresó a Basora. Cargaba riquezas y recuerdos de su increíble viaje. Había enfrentado tormentas, monstruos y trampas. También había encontrado tesoros, nuevos amigos y valiosas lecciones. Aprendió sobre la valentía, la astucia y la perseverancia. Al llegar a su hogar, fue recibido como un héroe. Las personas lo rodearon para escuchar sus relatos. Se maravillaban con sus historias de tierras lejanas y criaturas asombrosas. Desde aquel día, Sinbad dedicó su vida a contar sus aventuras.
Sus relatos viajaron de boca en boca, cruzaron océanos y generaciones. Su leyenda se hizo eterna. Así, su historia inspiró a muchos a explorar el mundo. Les enseñó a enfrentar los desafíos con valentía.